Hola Luca, ahí te voy a contar un cuento. La leyenda del bicho come ruidos de Silvia Schuher. Y dice así. Cuando llegó no era más grande que una hormiga invisible. Sí, pero una hormiga. Y entró sacando pecho como si fuera a comerse el mundo. Dicen que se metió en el barrio como Pancho por su casa, como ciudadano ilustre, que empezó la atracción por lo más grande, por la calle principal, a la hora en que los autos, la gente y los oficios parecen tener cuerda para rato. Que se tragó las sirenas, dicen, las bocinas, el ronroneo de los motores, las frenadas de los colectivos y el estornudo de un canillita. Que se metió en los bares y tragó mesa por mesa el tintineo de las tazas, el murmullo de las conversaciones y la melodía de un afilador que se coló por la ventana. Que así fue, como en un santiamén, y sin que nadie hasta entonces supiera de su existencia, el bicho come ruidos cobró el tamaño de un gato, que apenas satisfecho con los ruidos de las calles, fue a las fábricas más grandes de la zona, a comerse el traqueteo de las máquinas, como si fuera un postre. Y con el ruido, a las máquinas mismas que dejaban de moverse por el susto, o porque ninguna máquina se mueve si no suena. Que tragó todas las quejas, pataleos, silbatinas y protestas de la gente que quedaba sin trabajo. Que engordó más de 100 kilos ese día y al siguiente fue a buscar nuevos manjares. Los clap clap de unos aplausos que le encantaron, según dicen. Probó el ufa de la bronca, el ja 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 de la risa, el mua de los besos, el glup de las burbujas y el sniff de la pena. Cuentan que una mañana se comió el canto de los pájaros. Dicen que no le gustó. Esa misma tarde el silbido del viento, truenos, el repiqueteo de las gotas de lluvia al chocar contra el suelo, el chapoteo de los sapos en un charco, grillos en concierto a la hora de cenar. Y que así pasó una semana, cuentan. 2, 3, 4... hasta que el tamaño del bicho solo pudo compararse con el del silencio, lo único que también había crecido desmesuradamente en el barrio. Cuentan que para ese entonces los vecinos se reunían a charlar en las esquinas y cuando menos se lo esperaban, el bicho come ruido les deglutía las voces. ¿Qué trataban de aprender a tocar cualquier instrumento con tal de recuperar la música? Que no sabían cómo ni cuándo habían perdido, y que el bicho come ruidos se devoraba las notas como galletitas. Que a veces pateaban tachos de basuras en la vereda, o pataleaban un poco para escucharse los pasos. Pero el bicho come ruidos se hacía un festín con estas cosas y se lo comía todo, hasta los suspiros, si le daba la gana. Que así fueron pasando muchos años, dicen. Que hubo más de 30.000 razones por las cuales el bicho come ruidos, a pesar de ser invisible. Un día
fue descubierto por la gente y que de todas maneras no fue descubrirlo lo que cambió las cosas. Dicen que fue una mañana, cuando, muerto de hambre por el silencio que él mismo había instaurado, el bicho come ruidos oyó un grito, el grito más agudo que jamás había oído. Dice que se estremeció de alegría, que le volvieron los colores a la cara, que para saborear mejor el manjar que se le ofrecía, se encaminó al lugar de los hechos. Y que a medida que se iba acercando, el chillido se hacía más audible hasta convertirse en lo que verdaderamente resultó que era un alarido descomunal, con palabra incluida y todo. ¡Silencio! Dicen que fue el grito que sonó por segunda vez en el aula de un 5º grado A. En el preciso instante en que el bicho come ruidos se colocaba invisiblemente por la ventana y desde la O hasta la S se devoraba el banquete. ¡Silencio, señores! Dicen que volvió a sonar estrepitosamente en el aula, antes de que el bicho pudiera tragarse el silencio anterior. Eso que la maestra, que había gritado con tanto entusiasmo a los alumnos que no le prestaban atención. Y que el glotón nomás de atolondrado, el monstruo no terminó de tragar uno, cuando trató de devorarse el siguiente con la boca llena y con tanta mala suerte para él, que se atragantó hasta sentir que los ojos se le salían como huevos duros. Cuenta esta leyenda que el bicho come ruidos empezó a toser y toser como un descosido y que, como si en verdad se fuera descosiendo, se le empezaron a escapar todos los ruidos del cuerpo que había acumulado desde que había llegado aquella vez. Voces, estornudos, chapoteos, bocinazos, que, como era natural, todas aquellas armonías liberadas se fueron esparciendo por el aula, mientras los chicos se dedicaban a atraparlas, a meterlas que podían en los bolsillos, en las cartucheras, en los tanques de las viromes, divertidísimos, sin tener la menor idea de que en ese momento un monstruo se desinflaba para siempre. Porque así es como cuentan en mi barrio, que el bicho come ruidos cayó en desgracia, derrotado por un pequeño grupo de alumnos que, aprovechando la ocasión, se apropió de una increíble variedad de sonoridades, un barullo a veces insoportable, que desde entonces cada uno saca del bolsillo para entretenerse cuando una clase resulta aburrida, plomiza, interminable, insípida, incolora y todas esas cosas. Y colorín colorado, este cuento del bicho come ruidos se ha terminado y yo espero que te haya gustado. ¡Hasta mañana!